Documentales, todos los sábados y domingos. En Telesur, la señal informativa de América Latina, le ofrecemos cada media hora información precisa y oportuna. Construimos una agenda propia con información veraz al servicio de nuestros pueblos. Periodismo de verdad. Telesur, la señal informativa de América Latina. A esta hora actualizamos las noticias. Presidente Chávez celebra ingreso de Venezuela al Mercosur. Asegura que se inscribe en el más alto interés nacional. Triunfo olímpico para Venezuela. Esgrimista Rubén Limardo obtiene victoria histórica en el deporte de ese país tras alcanzar medalla de oro. Presidente Correa se reúne con madre del fundador de Wikileaks. Reitera decisión soberana en la petición de asilo político para su hijo. En total normalidad transcurre cuarto día de la consulta sobre la construcción de una carretera que atravesaría el Tigris. Vamos a hacer una presentación. Y en la ciudad siria de Alepo, grupos armados ejecutan a simpatizantes del presidente Bashar al-Assad. Ampliamos estas informaciones en próximas emisiones de Telesur Noticias. Salud amigos, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, en Venezuela o en cualquier lugar de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que desde hace bastante tiempo están signados por aquellos dramáticos que tienen lugar ahora en la República Árabe de Siria. Estamos ante una descarada guerra de comunicaciones, paralela o alternativa al teatro de operaciones real. Y por supuesto necesitamos a alguien de una alta jerarquía académica que domina el panorama internacional y que trataré de alguna manera de hacerle justicia a su currículum. Y me estoy refiriendo a su excelencia, el doctor Ghassan Suleiman Abbas, el embajador ante la República Bolivariana de Venezuela en representación de la República Árabe Siria. Tiene un currículum impresionante, segmentado para no extendernos demasiado. Es graduado en Derecho, con posgrado en Ciencias Criminales y Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Damasco. Doctor en Derecho Internacional y Magíster de Relaciones Internacionales y Derecho Internacional de la Universidad Complutense de Madrid. Ha realizado varios trabajos académicos y de investigación en el área de Derecho y Diplomacia. Ha participado en numerosos seminarios y conferencias internacionales. Entre su vasta experiencia profesional es abogado meritorio en el Tribunal Militar, magistrado y diplomático acreditado del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Árabe Siria. Ha encabezado misiones diplomáticas desde 1996 hasta la actualidad en las embajadas de Siria en España, en Brasil y en la República Bolivariana de Venezuela. Bienvenido, doctor Ghassan Suleiman Abbas. Esta es su casa. Gracias. Estamos no impresionados solo por su currículum, sino por lo que pudimos aprender en las pocas conversaciones que hemos tenido, que realmente deberían ser muchas más dada la fluida situación en su país, al que seguimos con el mayor respeto y detalle posible. Pero
como su agenda es tan complicada como la nuestra y nuestros horarios no suelen ser los normales, al fin podemos dialogar y tenemos como testigos unas decenas de millones de personas que nos ven en todo el planeta. Cuéntenos, ¿cuál es la situación ahora en su querido país? Primero, muy buenas noches, gracias a usted por esta invitación, a todo equipo de trabajo, a la venezolana de televisión. La situación está bastante grave porque estamos viviendo una guerra de agresión, una guerra sucia, donde el uso de los medios de comunicación por la primera vez equivalen al uso de las armas de destrucción masiva que están bombardeando cada día más y están diciendo que quieren llevar al mundo una imagen sobre un país totalmente diferente de la realidad. Han podido, por este bombardeo de 17 meses, crear una realidad mediática, una realidad digital, fragmentada, que no tiene nada que ver con lo que está pasando en Siria. Desde el principio hay entrada de mercenarios, lo hemos testificado, lo hemos documentado desde el día 15 de marzo de 2011. Y están hablando de revuelta popular, de una revolución pacífica. El Estado o el ejército sirio está mascarando o está matando a su pueblo. Prácticamente esto es lo que lleva al mundo entero la imagen de un país o de un ejército o un dictador que está matando a su pueblo. Pero la realidad es totalmente diferente y nosotros estamos conscientes que en Siria se va a determinar la forma del nuevo orden mundial, o va a seguir la hegemonía americana maltratando, mascarando en nombre de la democracia y la verdad o el derecho internacional, o los pueblos van a demostrar que son bastante maduros para defender sus derechos, no solo de independencia y soberanía. Entonces prácticamente esta guerra sucia de agresión ocurre en mi país, contra mi país, intentando usar las instancias internacionales para que salvar el derecho internacional, pero este derecho sabemos que es un instrumento para usarlo, para meterse allí, y cuando intervienen un país en nombre del derecho internacional, matan más personas y pierden más vida humana que dejar las cosas que desarrollen en su causa normal. Señor embajador, usted habló y ha confirmado la presencia de mercenarios que obviamente coinciden con el perfeccionamiento del plan que usaron contra Libia y que parece que lo están tratando de mejorar, entre comillas, en su país. ¿Está de acuerdo con eso? Sí. ¿Y qué nacionalidades de mercenarios han podido detectar hasta ahora? Fíjese usted, no han podido pasar de 2 semanas a 2 meses con el tema de la revolución pacífica, porque desde el primer día metieron mercenarios de muchas nacionalidades árabes, europeos, hasta puede ser algunos de América Latina, pues, están usando. Entonces prácticamente usaron el movimiento pacífico como fachada para un movimiento de mercenarios, criminales y bandas para poder lograr derrocar lo que llamaron régimen. Entonces la segunda semana el presidente Assad acepta todas esas reformas o mucho más lo que están vendiendo un sector del pueblo que no representa del 5 al 10% hasta hoy un día. Dice, bueno, tenemos un paquete de reforma que está congelado por muchas razones, vamos a activar este plan y ponerlo en manos del pueblo de Siria. Justo cuando Assad acepta esta propuesta o paquete de reformas, y dicen que no queremos reformas, queremos que usted deje el poder y salga. ¿Qué significa derrocar o sacar al presidente Bashar del liderazgo en Siria? Es decir, acabar con un proyecto y que habla aquí, que decir, vamos a sacar al presidente Chávez y dejamos a otra persona en la contienda electoral. Entonces, esta cuestión determina el pueblo de Siria, por la cual estaban preparando, porque saben en la fuerza interna de la que llamaron la oposición, y ya no puede esta oposición siria influir para cambiar el régimen o el gobierno en Siria, por la cual usaron la técnica que efectivamente lo usaron de Libia, de mercenarios, pero olvidaron que el pueblo de Siria es diferente del pueblo de Libia. El ejército de Siria no es el ejército de Libia. La posición geopolítica que tiene Siria no tiene Libia.
Y también las riquezas que tiene Libia no tiene Siria. Prácticamente cada país es diferente y empezaron el uso de mercenarios que vinieron al principio a través de la frontera con Jordania y la mayoría de ellos eran del Al-Qaeda. El primer día, el día 15, entraron casi 700 mercenarios. Y cuando estábamos hablando de la muerte de 4 civiles, había decenas de agentes policiales muertos, torturados de forma cruel, con el sello que lleva Al-Qaeda. De esas maneras que empiezan a cortar los partes del cuerpo humano. Entonces empezaron a desarrollar el tema no solo en Daraa, en otras ciudades de Siria, usando mercenarios del Líbano, de Irak, de Somalia, de Pakistán, de Chechenia, de otros con el apoyo de inteligencias occidentales, porque en el terreno ellos no pueden instruir para una guerra sucia prácticamente. A mí me parece que se repiten algunos esquemas, ¿no? Primero aparecen unas ONG como hongos después de la lluvia, con muchos dólares, con muchos elementos de comunicación moderna y además con apoyo mediático del exterior. Parecería que esas ONG, que están destinadas fundamentalmente a subvertir el orden trabajando en la opinión pública, van acompañadas después, cuando se entra a la acción, por la presencia de mercenarios. Y esto se parece sospechosamente a lo que ocurrió en Libia. Y de luego, todos los días recibimos imágenes de Siria, pero resulta que las imágenes vienen acompañadas con una advertencia de las agencias que tradicionalmente cubren el área, léase Reuters o léase Associated Press, donde dicen: no hemos podido confirmar ni el lugar, ni la fecha, ni la hora, ni la fuente de estas informaciones que estamos pasando. Casualmente todas son en contra del gobierno, pero las siguen enviando y no hay una fuente, no hay un corresponsal de la agencia en el teatro de operaciones que esté haciendo lo que debe hacer un corresponsal de guerra. Les está pasando definitivamente el perfeccionamiento de aquello que hace 20 años decíamos como algo que parecía novedoso, porque decíamos, se nos viene un mundo encima que va a estar interconectado permanentemente vía satélite e interconectado con los medios modernos, pero además la vieja teoría de que en realidad hay 2 teatros de operaciones, lo que ocurre realmente en el terreno y lo que se transmite en esto, los medios de comunicación electrónicas, a través de los satélites y ahora las redes. ¿Eso está ocurriendo en su país? Está ocurriendo muchas cosas más, porque recuérdese usted que nos vendieron los americanos después de los atentados terroristas en Nueva York de las Torres Gemelas, que Al-Qaeda es el peor mal que existe en la tierra. Pero de repente se tratan con Al-Qaeda en Siria como si fueran los ángeles guardianes. ¿Quién actuando? Porque cuando se habla de mercenarios, todo el mundo ya está hablando no solo de información de inteligencia, sino de información real y verdadera que Al-Qaeda está actuando en Siria. Y Al-Qaeda fue responsable de varios actos terroristas, de varios edificios de la inteligencia siria en edificios civiles desde el fin del año pasado. Entonces, esta existencia de mercenarios de Al-Qaeda está comprobado. Hay uso también, como usted ha dicho, de algunos observatorios que dicen observadores de derechos humanos que trabajan en pro de algunas inteligencias europeas. ¿Cómo se puede justificar como el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, que trabaja en Londres con 2 personas, y todas las agencias internacionales o agencias de noticias repiten las noticias que él puede emitir sobre Siria? Entonces, prácticamente la sospecha muy grande ante esas ONG, ante esos observatorios de derechos humanos que trabajen para favor de agenda determinada de algunos países imperialistas o algunos países excolonialistas, como hemos visto en Gran Bretaña y Francia exactamente, que hizo una guerra injustificada contra Libia, porque en Libia, con la resolución 1973, fue infringida por el mismo NATO, porque dicen una zona zona de prohibición, de restricción de vuelo. De restricción de vuelo y no armamento a las partes del conflicto. ¿Cómo de repente el NATO... Casualmente están pidiendo ahora también un corredor de restricción de vuelo en Siria. Claro. Y también aparecen las famosas observatorios es un sello descarado eso. Claro. Entonces ellos mismos después asuman
con lo que llaman los rebeldes en Libia y hacen una guerra para atacar a un gobierno legítimo. El mismo en Siria. Desde el primer día ellos estaban a favor de lo que llaman rebeldes, pero no es rebeldes, en la fachada de esos mercenarios que lo trajeron de Libia, porque si iban a dejarlo de Libia va a ser un problema muy grande a todos los países vecinos, incluso a Libia, por la cual querían usarlo en otro escenario de guerra. ¿Cuál es el escenario de guerra más importante que sea Siria? Entonces el problema, como estábamos hablando antes de entrar a este estudio, lo que llamaron la primavera árabe no es una primavera árabe. Es un invierno negro fabricado por las inteligencias europeas y estadounidenses y golpes de Estado que lo hicieron algunos generales en Tunisia, también en Egipto. ¿Qué cambió en Tunisia hoy? ¿Qué cambió en Egipto después de esta guerra, como esta revolución, y como llamaron? Casi el mismo régimen de Mubarak, casi intacto. Los militares siguen controlando el poder con los musulmanes. Entonces, prácticamente no hay cambios en Egipto. Y los hermanos musulmanes, que décadas atrás eran palabra prohibida, están prácticamente compartiendo ahí. ¿Cómo es? ¿Cómo se entiende eso? Bueno, porque históricamente tenemos que volver a la historia también para contar esto, porque ahora están usando los musulmanes radicales para que sirven como muro de acero en contra de la expansión rusa-china en todo el mundo árabe y África para proteger a Europa, por la cual hubo muy interesante eso, aunque suena a un reverdecer de la llamada Guerra Fría, ¿no? ¿Puede ampliarnos eso? Exactamente, porque recuerdo la primera vez que fue atacado mi país fue del 54 al 57, donde Eisenhower en su momento quería implicar o ejecutar su teoría de rellenar el vacío del poder, lo que llama el principio de Eisenhower en Siria. Y dice, si nosotros nos metemos, los americanos, bien los soviéticos, van a rellenar el vacío. Era la expansión soviética. Exactamente, por eso hicieron lo que llamaron ellos los países del Pacto de Bagdad, que estaban entre ellos Turquía, Irak, Irán y Pakistán. Y querían meter a Siria en el medio también para completar este muro de acero, no tener ningún foco o una fuga que se puede romper este muro. Nadie habla ahora del Pacto de Bagdad. ¿Qué fue? ¿Década del 50? Los años 50. Y prácticamente que para que sigan esos países excolonialistas por fuerzas europeas que sigan al servicio de ellos. Neocolonialismo con la que fueron las viejas colonias. Claro, ahora Israel está haciendo esta tarea en nombre de Europa. Fíjese usted. ¿Cómo es eso? Muy interesante lo que acaba de decir. Porque Israel fue criada en el medio del mundo árabe. Y dicen que los judíos fueron torturados en Europa. Pero si los judíos fueron torturados en Europa, ¿qué culpa tenemos nosotros en el mundo árabe? Nadie duda que fueron perseguidos y torturados. Exactamente. Pero el tema es, ¿qué culpa tienen los árabes? Los árabes para instalar un Estado judío en el centro, la cuestión que quieren dividir, quieren que todos los países colonialistas salir, enviar la cara y echar esta tarea fea, sucia a los judíos, con la construcción de Israel como estación colonialista. Entonces, prácticamente es el papel que está jugando Israel en el mundo árabe, dividiendo, ejecutando las políticas colonialistas, no solo de los países excolonialistas de Europa, sino también de Estados Unidos. Prácticamente, si alguien está haciendo el mal, ¿por qué voy a ensuciar a mi nombre? Entonces, lo dejaron esta tarea, por eso tiene una fuerza supernatural, como ellos hacen, porque dan a ella un apoyo incondicional. Por eso decimos siempre, Europa se quiere hacer la paz, no solo con el mundo entero, con nosotros los árabes, hasta con los judíos, tiene que devolver a los judíos a Europa, a respetarlos y a indemnizarlos, porque fueron maltratados allí, no aquí, ni en nuestro territorio. Entonces, todo este jaleo que le dice la primavera árabe... Por decir eso, Helen Thomas, la decana de la prensa de la Casa Blanca, quedó... Lo echaron. Le echaron. Claro. Pero nosotros, es lógico, porque no fueron maltratados por árabes, sino por europeos. Estas democracias maduras, ¿por qué no arregle este horror histórico con los judíos? Y hoy ahora, están fabricando... Perdón, pero partamos de la base, Israel es un hecho irreversible. Yo no veo ninguna marcha atrás en eso, ¿no? Lo que sí veo es que la decisión de la ONU que creó el Estado de Israel
con Jerusalén como una ciudad abierta internacional, porque ahí confluimos las tres grandes religiones monoteístas, este otro detalle, no se está cumpliendo para nada. No, porque prácticamente porque Israel y Estados Unidos ha dicho que no al Estado palestino, acabó con el veto de 2 estados. Y entonces no hay respeto a todo lo que llaman la sociedad internacional, pero la mayoría de la gente cae en la boca, perdona, y no quieren decir nada. ¿Qué peso tiene el derecho internacional? Entonces, gran parte de lo que estamos viviendo ahí, de esta nueva guerra, agresión colonialista, que quieren guardar a Israel como la superpotencia que puede controlar todos los países árabes, después de los descubrimientos del gas, el petróleo en el Mediterráneo Oriental. Hasta este lo complicó mucho, este escenario, y permitió de forma u otra a Estados Unidos a poner en escena lo que llamaron la primavera árabe. Entonces, otra razón que quieren debilitar esta zona, fragmentarla para crear estados sectarios. Por eso están usando hoy lo que llaman el sectarismo religioso, la guerra entre chiita, entre sunita, entre kurdos, entre árabes, entre musulmanes, cristianos. No puede ser. Si algo caracterizaba a la cultura árabe y se vivió incluso durante la ocupación del Andaluz, ¿no?, lo que es España, ahí no perseguían a nadie por razones religiosas. ¿Por qué habría de haber ahora una división y aún de pequeños grupos? No parece coherente con la historia de convivencia del mundo árabe, ¿no? Porque es la receta perfecta que descubrió Europa de atacar a sus vecinos del sur y del este de Europa, que prácticamente a los países árabes y musulmanes, porque con la receta sectarismo ellos pueden debilitar estos países, con la aplicación del principio divide y vencerás. Entonces prácticamente se van a tratar con ellos como masa, como musulmanes, y ellos nunca van a vencerlos. Si los árabes y musulmanes van a tratar de comprar aviones, o un pacto para la pesca, como lo está haciendo Marruecos, con Mauritania, con Argelia, o algo. Entonces, prácticamente, si hay un bloque completo, como nuestra teoría de partido gobernante en Siria, del BAS, de una Unión Árabe, nunca van a explotarnos de esta manera humillante, por la cual la receta ellos quieren debilitar, tratarnos como sectas, como tribus, y mantener esta mentalidad tribal en cada país de nuestra región. Voy a arriesgar una opinión. Para mí, la unidad del mundo árabe, un poco sui generis, pero unidad de hecho por sus consecuencias, estaba funcionando más o menos bien hasta que aquel sobrino que llegó de Estados Unidos mató al rey Faisal. Porque en ese momento, no es que Faisal fuera el gran modelo para el desarrollo del mundo árabe, pero tenía una autoridad moral extraña, una superioridad. Podía poner a todo el mundo bajo la misma tienda, dejen las armas afuera y dialoguemos. ¿Fue a partir de ahí que empezó a seccionarse o me equivoco? No, yo creo Porque que ese sobrino que apareció de Estados Unidos loco y mata al rey, que además no era controlable, demasiado controlable, ¿no? Bueno. Por Occidente. ¿O es una versión occidentalizada del tema? una versión de Hollywood, podemos decir. Pero la división del mundo árabe empezó exactamente justo después de la muerte de Mahoma, el profeta. Entonces, es muy antigua. Ya estamos entrando en profundidades donde ahí su clase magistral, que hemos sido testigos de ella, nos puede dar luces. Cuéntenos eso. Entonces, tenemos que decir la verdad, porque la diferencia entre, después de los discípulos de Mahoma, entre los imperialistas o capitalistas y entre los verdaderos que llevan la fe de Mahoma, fue el choque entre gente que quieren como decimos, un honor o gloria personal y alguien que quiere seguir con la revolución islámica, que fue una revolución verdadera. Entonces, de aquí, yo puedo decir, atrever a decir que gran parte del Sunna, que ha sido un parte que alaba el capital, como hoy refleja esto claramente, que gran parte de los países árabes se consideran que en armonía, se consideran que la línea de Estados Unidos lo conviene más que la línea socialista. Ahora las monarquías árabes, estas monarquías árabes que están sirviendo al capital, porque Mahoma en ese día dice que no puede confiar en mí
a crear mi mensaje quien duerme satisfecho y su vecino a su lado con hambre. Los musulmanes de aquel tiempo dicen que no, nosotros se pagamos solo el zakat son parte a la limosna, se queda libre nuestro dinero. Entonces este conflicto justo empezó con el tema capital. capital. De conciencia para seguir actuando Claro, fuera de las normas. entonces yo pago como mi atributo y ya estoy libre. Tengo miles de millones de dinares en aquel momento, pero contra la verdadera fe. También otro tema, la libertad religiosa, porque Muhammad mismo dio el derecho de confesión a los cristianos, a los judíos, reconoció, y hoy sale como decimos, corriente que dice que no es musulmán de tal secta, es vagano o es permitido matar. Entonces, algunos ahora son más musulmanes que otros. No, prácticamente que dicen, yo soy el verdadero musulmán, el resto que no son musulmanes. No se puede erradicar, no se puede decidir, porque prácticamente ellos están tomando el papel de Dios en el día del juicio final. Este es un problema, el Islam político, que empezaron a politizar el Islam a un grado que convierte a un partido político. Y hasta lo llamamos hoy el Islam americano. Este Islam americano que empezó contra los soviéticos en Afganistán. Bueno, los grupos, digamos, de acción directa extremistas los fabricaron los Estados Unidos para sacar a la entonces Unión Soviética de Afganistán. Pero aquello que crearon se reprodujo, actúa de otras maneras ahora. No, están perfeccionando esos grupos para que puedan usarlos como arma política contra cualquier régimen o Estado que no acuerda con ellos. Entonces, prácticamente convirtieron los grupos yihadistas en una arma letal, una arma terrorista contra muchos agentes. Y como usted estaba explicando sobre Arabia Saudita, el rey Faisal, cómo fue matado por el propio sobrino, y que se vuelva a los documentos, va a ver que había uno o dos de los grandes líderes de la familia saudí reunidos con familiar que lo consideraron como loco, uno de ellos ex rey de Arabia Saudita, que era Fahd. Fahd, el otro hermano, lo reunieron una noche entera antes que matar a Faisal. Exactamente. Pero Faisal, recuérdese, en su momento se consideraba el enemigo más grave para él, Abdel Nasser, más que Israel. Gamal Abdel Nasser. Abdel Nasser, que era el gran líder. El gran líder árabe. Por eso ellos, como vincularon desde el principio con las políticas americanas, con Pacto le llama petróleo por seguridad. Mientras que Estados Unidos recibe el petróleo, hay seguridad en Arabia Saudita. Entonces, prácticamente son rehenes de pagar protección para mantener la cabeza sobre los hombros y sobre la cabeza la corona, como decimos siempre en Dossier. Exactamente, porque yo no puedo olvidar como si en los años 30 envía o antes ayudas a Arabia Saudita, porque estamos tratando como hermanos, trigo y otros, porque hubo hambrunas. Y ahora, por Dios se privilegió a los países del Golfo, a Arabia Saudita u otro, de una riqueza extrema, como el petróleo y el gas, y ellos quieren aprovecharlo para familias, no para el pueblo. Nosotros no queremos compartir con ellos el petróleo, pero por lo menos que beneficie al pueblo, como lo hizo el presidente Chávez con su política petrolera. Abrió más hacia los venezolanos, hacia el Petrocaribe, otros países, pero ahí ¿quién beneficia del petróleo de los árabes? Está financiando las guerras de Estados Unidos. Financió la guerra de 10 años de la guerra árabe que lideró Saddam contra Irán. ¿Cuántos miles de millones se gastó esta guerra? Y está ahora financiando. Yo estuve en esa guerra desde el Golfo hasta la frontera con Turquía y la destrucción fue brutal. Y se trancó esa guerra, no había manera de salir de ella. Claro, porque desde aquel momento querían cambiar las reglas del conflicto para que no sean árabe-israelí, que sean árabe-árabe y árabe-suní. Entonces, esta fue el comienzo de un cambio estratégico en la zona para que puedan dominar. Y después que fabricaron otra guerra, con la guerra de librar Kuwait, como dijeron, también los árabes pagaron miles de millones de dólares para una guerra que incitó
de forma u otra o provocó Estados Unidos para que Saddam puede, como decimos, ocupar a Kuwait. Él pensaba que era un tipo de privilegio para él ocupar a Kuwait. Sí, fue una embajadora estadounidense, por cierto, de origen canadiense, la que le dio la señal equivocada que ellos querían que él entendiera. Digo, si ustedes tienen un problema con Kuwait, lo consideraremos un problema entre árabes. Se equivocó, se fue para allá y creó el casus belli. Claro, pero él argumentó con la entrada de todas las fuerzas americanas, las bases militares para ocupar todo el Golfo Arábico. Mire, yo lo invito a hacer una pausa porque nos obliga el horario, ¿no? Pero aparte de desarrollar esta interesantísima línea temática, hemos mostrado aquí un video muchas veces del general Wesley Clark, general de 4 estrellas, quien una vez se mostró asombrado de que otro oficial en el Pentágono le decía, mire lo que acabo de ver de arriba, del piso alto. Hay un plan para atacar 7 países árabes en 5 años. Parece que nos volvimos locos, o que ellos son los clavos y nosotros somos los martillos. Y estaba asombrado diciendo eso, y parece que es el plan maestro que se está cumpliendo. Permítame hacer un corte, volvemos de inmediato con más acontecimientos en pleno desarrollo y la docta palabra del embajador de la República Árabe de Siria en la República Bolivariana de Venezuela. Ya volvemos. Volvemos con los acontecimientos en pleno desarrollo y su interpretación la tenemos aquí en casa porque nos honra con su visita en dossier el doctor Suleiman Abbas, es decir, Ghassan Suleiman Abbas, el representante diplomático de más alto nivel de la República Árabe Siria que está viviendo este drama ahora en pleno desarrollo. Hablábamos de la denuncia que hacía asombrado el general Wesley Clark, general de 4 estrellas, sobre un plan para cambiar el mapa de los países árabes mediante la guerra, 7 países árabes en 5 años. Claro, con la incultura típica de los estadounidenses, confundían Irán como país árabe cuando es persa, ¿no? Pero, claro. ¿Cómo ve usted esta situación? ¿Se está cumpliendo ese plan maestro o es el intento? Ellos no han tenido éxito de aplicarlo porque prácticamente sabemos la entrada de Estados Unidos al mundo árabe tenía otro objetivo. Este objetivo claramente... Usted me permite, el equipo se ha movido maravillosamente, parece que tenemos el video al que yo hacía reverencia. Bueno. ¿Lo tenemos? Vamos a verlo, señor director. About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the joint staff who used to work for me, and one of the generals called me and he said, "Sir, you got to come in and talk to me a second." I said, "Well, you're too busy." He said, No. He says, "We've made the decision. We're going to war with Iraq." This was on or about the 20th of September. I said, "We're going to war with Iraq. Why?" La decisión de ir a la guerra contra Irak era alrededor del 20 de septiembre, ya estaba tomada, pero además venía el plan de 7 países árabes en 5 años. Y ahí están los subtítulos que lo demuestran. Saddam to Al-Qaeda, he said, No. He says, "There's nothing new that way. They've just made the decision to go to war with Iraq." He said, "I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments." And parece que el pretexto de terrorismo, pero tenemos buenos militares y ellos serían los clavos y nosotros los martillos. Parece que somos buenos para eso. back to see him a few weeks later. Volví a verlo unas semanas después y para eso ya estábamos metidos en Afganistán. Y todavía no vamos a salir de eso. Me mostró unos papeles y dijo, esto lo tomé de arriba, refiriéndose a las oficinas de mando del Pentágono, lo cual significa la oficina del secretario de Defensa. Dice. Esto es un memorándum que describe cómo vamos a tomar 7 países árabes. Y está nombrando a Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán, terminando con Irán. Eso es increíble el plan, y lo dice un general de 4 estrellas que además tiene una enorme formación académica. Nobody
is threatening to intervene in Africa. The problem is the opposite. We keep asking for people to intervene and stop it. And there's no question that the presence of petroleum. No hay duda que la presencia del petróleo en toda la región es el elemento fundamental que hace que se asuma esta actitud, ¿no? No es específicamente la manera de producir golpes. Definitivamente, aquí hay una situación en la que se ha visto, y estaba traducida ahí con los subtítulos, espero que lo hayan podido leer bien, es un mea culpa o un gesto de honestidad intelectual del general Wesley Clark, general de nombre y prestigio. Bueno, porque sabe usted, como cualquier imperio, su error fatal, empezar a invadir y construir argumentos, como desde el lado de ellos dicen morales, que el motivo de ellos querían construir países democráticos en esos países o el caos creativo. Ahí, hablando del caos creativo, que es muy apropiado, bueno, ahí señalan una lista de países y se está cumpliendo prácticamente en ese orden. Bueno, es la voluntad de ellos, es el objetivo de ellos, y nosotros sabemos, pero nosotros estamos allí miles de años antes de Estados Unidos que sea un país. Y fuimos un imperio de 4.000 antes de Cristo hasta casi el siglo XIV. Entonces, prácticamente lo vamos a seguir luchando para nuestra existencia, nuestra soberanía y nuestra forma de vivir, nuestra forma cultural. Y no aceptamos que no sea Estados Unidos u otro que nos obliga a tomar una forma u otra de vida intelectual y cultural. Digan lo que digan, ahí nosotros estamos luchando para nuestro país y sabemos efectivamente la entrada de Irak y la entrada para ocupar toda la zona mientras que hay petróleo. Entonces, no la cuestión que van a establecer la democracia o van a enseñar a la gente una forma de vivir americana u otra, hay intereses geopolíticos de Estados Unidos para ocupar toda la zona. Eso no es secreto. Eso no es secreto, especialmente después de los nuevos descubrimientos de gas y petróleo en el Mediterráneo Oriental, que puede convertir esta zona al Golfo Pérsico o Arábico, como hay conflicto, pero preferimos decir el Golfo Pérsico porque hoy es un Golfo americano. Entonces, un objetivo fue declarado y empezaron a construir otros argumentos para atacar Siria por su infracción a derechos humanos, para reconocer, pero prácticamente el objeto de ellos que quieren liquidar cualquier fuerza que contradice o que puede enfrentar su proyecto, que era el proyecto del Nuevo Oriente Medio. ¿Recuerdas a la secretaria de Estado americana, Rice, cuando decía que estaba hablando del Nuevo Oriente Medio, Nuevo Oriente Democrático, pero prácticamente este Nuevo Oriente Medio, que los judíos pueden, o los sionistas de Israel, pueden controlar el dinero árabe y los americanos pueden disfrutar el precio del petróleo barato que influye a sus multinacionales de armamento, de carros o de otras máquinas. Este es el objetivo, pero nosotros... Bueno, Condoleezza Rice venía de una de las grandes compañías petroleras mundiales, ¿no? La Exxon, ¿no? Claro. Y además había un supertanquero llamado Condoleezza Rice. Y cuando se dieron cuenta que la podían colocar como secretaria de Estado, tuvieron la delicadeza de borrarle el nombre al supertanquero y creo que tomaron el nombre de una vieja denominación de la cultura árabe del estudio de las estrellas, creo que era Altair o algo así. Sí. Bueno. Una estrella que usaban los navegantes, ¿no? Entonces, desde 2003, Estados Unidos, después que ocupó Irak, empezó de una campaña de culpar a Siria. Son parte del eje del mal, otro que tiene armas de destrucción biológicas, está desarrollando misiles, que no sé, y empezó de ley que se llama en el Congreso americano la responsabilidad de Siria y la recuperación de la soberanía del Líbano. Era como parte de una política de cortar las alas regionales de Siria, porque recuérdese, la presencia de Siria en el Líbano fue otorgada no solo por la Liga Árabe, sino también para cobertura internacional por Naciones Unidas. Y al final... Nadie habla de eso, ¿no? No quieren hablar, porque me acuerdo el día que vino el presidente del Líbano en 1976 al presidente Assad y pidió la intervención en el Líbano y dijo: quiero que usted saca una decisión clara del Parlamento libanés, autoriza la entrada de mi ejército allí.
y vino y entregó la decisión del Parlamento libanés. Dice que no, después yo quiero que los 3 jefaturas, que el primer ministro, como le llaman allí, el presidente, más el Parlamento, que vengan para decirme esto. Los 3 vinieron para pedir a Assad la entrada. Dice, no, yo necesito una resolución de la Liga Árabe. La Liga Árabe emitió a favor de que intervenga lo que llaman las fuerzas árabes en Líbano, pero prácticamente constituía esas fuerzas Siria, y hubo un consenso internacional para que frene Siria esta guerra civil, que nosotros hemos salvado el Líbano de una guerra que casi costó miles de nuestros soldados, que fue un producto de la política israelí de convertir al Líbano como un estado alternativo para los palestinos, que para echarlos de toda Palestina y dejarlos en Líbano, o como un país sustituto. Y hasta hoy el Líbano o Jordania va a ser este país sustituto, porque Israel está hablando de la judicialización de toda Palestina histórica, y es una parte de esta campaña de ataque contra Siria hoy, porque es el único país que está enfrentando este plan. Yo recuerdo, en este mismo canal, entrevisté al general Sharon, y recuerdo que le dije, él dijo, estoy muy ocupado, 15 minutos nada más. Pero muy bien, 15 minutos, una eternidad con una cámara. Entonces le digo, mire, general Sharon, usted viene aquí como secretario de Agricultura, como ministro de Agricultura, pero usted no va a parar hasta ser ministro de Defensa. Y cuando usted sea ministro de Defensa, usted va a invadir el Líbano, así cree una crisis mundial. Y lo hizo, se puso como un tomate y dijo, bueno, se terminó el tiempo, se pasaron los 15 minutos, ¿se quiere ir? No, ponga otro. Y dale, y no se iba, ¿no? Y llegó tarde a Miraflores, al Palacio de Gobierno, 45, casi una hora tarde llegó, pero se ve que toqué el nervio, ¿no? Bueno, eso fue lo que ocurrió. Fue ministro de Defensa, invadió el Líbano y generó toda una crisis. No se hablan de las catástrofes, de los masacres que hicieron los israelíes en Líbano, Sabra y Shatila. Nadie se habla de Sabra y Shatila se hizo a la sombra de la autoridad de Sharon. Claro, claro. Entonces, prácticamente, como sabemos que Israel como un foco... Había un general israelí que dijo, ya vas a dar esa orden, ya me imagino a la legión libanesa afilando los cuchillos. Claro. Y así fue. Y debo hacer reconocimiento a general Sharon, que cuando terminó la entrevista, habló con el embajador de Israel y le dijo, fue un gran cumplido, ¿no?, el que me hizo. Dice, yo esperaba pasar un mal rato en la BBC o en la CBS, pero nunca en Caracas. Parece que este señor sí sabe del Medio Oriente. Me dio su tarjeta y me invitó a su granja, pero nunca pude cumplir esto. Pero era un hombre que evidentemente tenía un plan directo que encaja en lo que usted acaba de decir. No, ellos son criminales, perdona, porque es un país, el único país colonialista en la zona, y lo están protegiendo, y como si fuera el único ejemplo democrático, porque mira la contradicción europea-americana en la cabeza de ellos. Un país colonialista está ocupando varios países árabes, territorio de varios países árabes, no está cumpliendo con varios acuerdos internacionales o convenios internacionales. La mayoría de los convenios de Ginebra hay un ejército de ocupación y todo el mundo está mendigando para retirarse de los territorios árabes palestinos, porque este acuerdo, recuerdas, del 93, después de 3 años iban a dar un Estado palestino. Ser el día, la fecha clave para el Estado palestino, y nunca vino. Ahora están diciendo que no, el palestino tiene que tener un Estado sustituto. Ahora no hay más el Estado palestino, porque prácticamente con los descubrimientos del gas y el petróleo, los israelíes... Mar afuera, no les dejan salir ni a pescar. No pueden usar su espacio aéreo, no pueden usar su espacio marítimo, no pueden manejar sus propias fronteras. No, ahora están diciendo... Israel incluso cobra los impuestos en la frontera y después, si se portan mal, no se los da, pero ahí los tiene. Claro, y ahora están aplicando el segundo fase del plan de Gran Israel. El Eretz Israel. Como dicen, de Eufrates hasta el Nilo. Sí. Hasta prácticamente ellos ya han empezando casi a digerir toda Palestina histórica, por la cual ellos quieren aplicar lo que llamaron Nuevo Oriente Medio, donde tiene hegemonía Israel en toda la zona, y los árabes son trabajadores que son como comparsas.
Israel con Estados Unidos, que maneja todos esos recursos petroleros gasíferos a pro de ellos, y también hay muchas relaciones sospechosas de lavado de dinero entre algunos países del Golfo e Israel. Interesante eso, nadie quiere hablar de eso. Donde roban todo el diamante de África. Donde eso es un dominio de... Dominio, exactamente. Estas guerras, como dicen, este diamante está manchado de sangre. Se roba de ahí, se hace guerra ahí, se hace la limpieza en varias bolsas internacionales. Uno de ellos está en algunos países árabes del Golfo. Entonces, prácticamente, lo que están hablando de la mafia cracia, algunas familias que están dominando el mundo. Y todos sabemos, son pocas familias que tienen las firmas multinacionales. El mundo tiene esos 7.000 millones o 7.000 millones de personas, tienen que depender del destino de pocas familias que están obligándonos a las reglas del juego de ellos. ¿Cómo ve usted la ecuación Israel, Estados Unidos, presunto desarrollo nuclear no civil de Irán? Están metidos ustedes realmente en el ojo del huracán ahí, ¿no? Bueno, como sabe usted, Irán, el tema más importante del programa nuclear iraní, que es pacífico. El más peligroso en este tema porque es pacífico, porque si fuera un programa nuclear militar iba a ser tonto, igual que lo desarrolló Pakistán y otros países, o hasta el programa nuclear de Israel, que tiene 400 cabezas nucleares y puede destruir toda la zona, pero no pueden usar porque tenemos los misiles que pueden tumbar sus aviones en sus propios aeropuertos, y ellos lo saben muy bien. Es también, muy chiquitico el mapa ahí. También para usar arma nuclear ahí, bueno, es para disuasión. Pero el problema con Irán, ellos están viendo al futuro, porque recuérdense, al principio del año pasado, Sarkozy hace una reunión para hablar de la energía nuclear para fines pacíficos, que va a generar tantos miles de millones de dólares de aquí a 2024. Estaba pidiendo, como se les diciendo, los países que manejan muy bien esta tecnología, especial Estados Unidos, que dan una parte de la torta. Entonces, prácticamente, cuando termina el petróleo, Irán tiene otra fuente seguro de energía nuclear que puede combatir con Estados Unidos, Alemania o esos países. Y ellos no quieren ningún país porque es un club cerrado. Este club, quien tiene el dominio de los procesos nucleares de fines pacíficos, está asegurando su entrada al siglo XXII. Y con algunos papelones como los de Japón, ¿no? Donde hasta el presidente mundial de la General Electric fue a la zona de Fukushima, porque parece que la tecnología era de ellos y no previeron esto, ¿no? Ahora está llegando la contaminación a la costa por mar, porque por el aire, tal como lo pronosticamos, en 3 días llegó a California, ¿no? Y está llegando hasta allá. Sí, pero ellos no hablan porque quien usó esta energía nuclear de fines militares fueron ellos en Hiroshima y Nagasaki, lo usaron en Irak, no sabemos si usaron en Libia. Y ahora en Irak, los proyectiles de uranio empobrecido, según otros conceptos no empobrecido, sino otro nombre debiera ser el correcto, pero están llenando todos los lugares donde han disparado, desde proyectiles de tanque a proyectiles de aviación. Todo lo están llenando y contaminando por miles de años. Irak ya es invivible. Están naciendo niños con deformaciones, mutaciones genéticas. Deformaciones, con cánceres. Hasta el porcentaje de cánceres aumentó varios miles por ciento, no una cuestión 100 o de cientos por cientos, miles por ciento. Y no hablan de esto. Hasta Tampoco la gente hablan de los problemas que se traen los soldados que actuaron ahí por la misma contaminación. Bueno, pero algunas asociaciones americanas y asociaciones médicas de Estados Unidos hablaron sobre el fenómeno de este semen ardiente. ¿Cómo es eso? Que se puede, los soldados que estaban trasladaban este material nuclear, fueron afectados. Entonces, cuando volvieron a casa, llevaron este problema a casa a Estados Unidos, y por la cual hubo contaminación radial. Esta contaminación viene los niños con deformación biológica, vamos a decir, al nacer. Bueno, pero va a enfrentar, porque es un problema real, no es un problema ficticio, afectando nuestra tierra ahí, porque somos vecinos de Irak. Y afectará por millones de años.
hasta la gente normal y corriente, cuando quiere comprar una mercancía que viene de Irak, como dátiles o otro tipo verduras, o sea lo que sea, que viene de ahí, se tienen que venderla de un precio más barato. Y se está entonces la gente tomó conciencia. Si un dátil viene de Irak, tiene que venderlo más barato porque tienen temor a la contaminación de lo que dejaron los proyectiles. Claro, hasta se vendía más barato porque para que la gente, aunque está convertida, quiere más barato, no tiene más dinero, hay que comprar para comer. Qué increíble. Yo estuve 2 veces en Irak y una vez en paz, luego en guerra. Y lo recorrí todo. Yo ahora no iría a Irak a menos que fuera por una causa que no me puedo imaginar cuál. No, pero ahora hubo una lucha heroica del pueblo iraquí para sacar las fuerzas americanas, porque los americanos nunca entraron a un país y salieron por las ganas. Mira, después de la Segunda Guerra Mundial, están en Europa hasta hoy, están en Japón hasta hoy, pero en Irak no, gracias a la resistencia heroica de Irak. Por eso ellos quieren sacar este ejemplo que representa a Siria, que apoyó a Irak, apoyó a los palestinos, a los libaneses, para guardar sus intereses y derechos inalienables de la autodeterminación. Por eso nos atacan, porque es un ejemplo de un país resistente. Y dicen que nosotros apoyamos a Hezbollah, pero Hezbollah un movimiento que luchó para librar su territorio. No hizo operación terrorista como hicieron los israelíes para construir Israel por el terrorismo internacional. Incluso hasta atacaron a algunos buques judíos, que venían algunos judíos pobres de Bolonia y otros, hicieron una operación famosa de tumbar un barco llegando para no tener un problema del proletario israelí. Bueno, cuando el mandato británico en Palestina, los que pusieron las primeras bombas fueron los del Irgun y Stern, volaron el Hotel King David. Cuando el general, el enviado de las Naciones Unidas, el conde Foch Bernadotte, denunció las matanzas de las aldeas. Lo mataron. Le habían liquidado todo el mundo y tapado con los tractores. Lo volaron, ¿no? Lo mataron en el carro incluso, ¿no? Sí, fue asesinado en una operación terrorista y lo van a practicar prácticamente. Hoy están desesperados porque el sistema que han desarrollado para controlar el mundo está en fracaso. No está con la crisis mundial, porque recuérdese, al principio de 2008, con la burbuja inmobiliaria, iba a afectar todo el mundo. Efectivamente afectó hasta nuestro país, hasta aquí en Venezuela, en todo el mundo. Pero no hubo una solución radical. Felizmente aquí se sintió bastante mínima la influencia. Claro, pero se afectó. Pero sí. Pero ellos no hicieron una solución radical, sino hicieron una solución temporaria. Y ahora vio en Europa, varios países están en crisis financiera increíble, por la cual están capaces de hacer cualquier locura para salir de esta crisis financiera. Por eso nosotros decimos que estos señores que quieren administrar la justicia internacional, que no son capaces de administrar sus países o los cofres públicos de sus países, ¿cómo voy a dar el derecho a ellos a administrar la justicia internacional? Por eso cuando hablan de derechos humanos, de intervención humanitaria, sabemos que están mendigando sus intereses para atacar los países libres y soberanos. Doctor Ghassan Suleiman Abbas, y a mí me impresiona el dominio que usted tiene de lo profundo de la historia y además el análisis actual, porque hemos hablado mucho antes de ir a cámara. Y desde luego no podemos en este espacio hacerle justicia a todo lo que usted podría aportarnos, pero quisiéramos concretarnos ahora a lo que está ocurriendo, lo que está ahora en pleno desarrollo en su país, en la República Árabe Siria. Parece que han elegido, así como habían elegido una ciudad alternativa a la capital en Libia, han elegido una importante, enorme ciudad en Siria como es Alepo. ¿Qué está pasando en Alepo? Bueno, no solo una segunda alternativa, pero intentaron en cada ciudad siria repetir lo que hicieron en Benghazi, pero no consiguieron. Empezaron por Daraa, trasladaron esto después a Talcala, a Banias, y después a Jisr Shugur, donde hicieron matanza y mataron el mismo día 120 soldados, nuestros agentes, por cuchillos. Y después lo pasaron a Homs, a Deir ez-Zor y ahora a Halab.
De manera que Alepo es porque habían fracasado en todas las otras. Prácticamente porque llegaron al límite, no pueden, porque están 17 meses están pagando, financiando campañas de terroristas internacionales. Hay guerra de información equivale a las guerras, como decimos, a las armas de destrucción masiva. Hay miles de millones de dólares que paga a esos medios de comunicación para cubrir lo que está ocurriendo en Siria. Entonces, hasta las medios de comunicación internacional dijeron hace días que entró a Alepo entre 6.000 a 12.000 mercenarios. No es secreto. Y sabemos ante las cámaras, había un grupo de Al-Qaeda de 150 personas hace días en la parte turca que quería entrar a Siria. Entonces, prácticamente querían machucar porque esta es una guerra sucia. La agenda internacional no permite hoy que empiecen una guerra regional, porque una guerra regional puede encender y salir del control. Sale de control a escala planetaria. Exactamente, convertir efectivamente a verdadera tercera guerra mundial. Pero la tercera guerra mundial ya empezó hace más de un año. Y más de un político habló sobre este caso, porque el choque de intereses en Oriente Medio, el choque de intereses en mi país ya está animando a las fuerzas internacionales a quedarse firmes en su posición. Hemos visto Rusia. Al fin usaron el derecho de veto Rusia y China, ¿no? Exactamente. Cosa que no habían hecho con Libia. ¿Cómo se explica ese cambio? Bueno, porque ellos no pensaban que van a burlar los países europeos, Estados Unidos, del mundo a la sociedad internacional como lo hicieron en Libia. Porque ahora ningún sabio, aunque tiene poco juicio, que puede creer que Estados Unidos y los países europeos están defendiendo el derecho internacional. Porque su entrada, entonces perdieron el moral. Perdieron el moral en Libia porque fue para robar las riquezas de Libia. Robar los dineros que tienen en las reservas federales, no solo de Estados Unidos, sino de Europa. Nadie habla sobre estas reservas que de Libia. ¿Quién está hablando? Aquí hablamos todo el tiempo, bueno, pero además nosotros fuimos testigos, yo en lo personal, hablo en primera persona, de cómo le ponían la alfombra roja y cómo recibían al coronel Gaddafi en toda Europa. Yo le agradezco, usted habla, pero el que quiero referir en el mundo occidental, en el BBC, en CNN, en esos medios que le llamamos, y tenemos razón, el medio del imperio. Sí. Claramente porque nosotros estamos hablando, denunciando, y gracias a usted, a este programa tan excelente, que se puede la gente aprender cada día lo que está aconteciendo en nuestro planeta. Igual los reservas de Tunisia o de Egipto, ¿dónde fueron? Los miles de millones de Ben Ali, ¿dónde están? Lo que había en las arcas de Irak, ¿dónde están? Las arcas de Irak, de Irán. La riqueza, hasta la piratería cultural. Lo que era el Museo de Bagdad era algo impresionante. Hasta los recursos de Irán desde 79, ¿dónde están? Están confiscados. Irak, hasta hoy, no fueron librados estos... Es una piratería moderna. Es exactamente esta piratería que están practicando en nombre del derecho internacional, derechos humanos. Están matando cada día más gente. Doctor Ghassan Suleiman Abbas, nosotros no podemos hacer justicia a su conocimiento sobre estos temas por su gran preparación académica en una hora, pero la hora se nos fue. Así que su despedida por ahora, de ese pensamiento que nos deje una inspiración al finalizar este dossier, y nuestro agradecimiento por haberlo tenido aquí. Agradeciendo, la verdad yo estoy agradecido de esta invitación, está plenamente satisfecho. Esperemos que nosotros seguimos en esta lucha, que la lucha no es por Siria, sino por un mundo más justo. Seguramente que vamos a ganar esta batalla porque estamos defendiendo nuestro país, nuestra gente. El ejército está haciendo un papel heroico. Sigue coherente y obedeciendo a la cadena de mando, ¿no? Claro, este es el tema que está
sorprendiendo a Occidente, a Estados Unidos, porque la magnitud de mentiras que cada día defienden contra nosotros, hasta están pidiendo el ejército para desertar todo el ejército, pero el ejército es un ejército ideológico que está formado para luchar una causa, que es la causa árabe y la causa siria. Entonces prácticamente este ejército que está allí lo va a defender y va a salir victorioso. Esta victoria va a ser de todo el mundo entero, no solo para los sirios. Que así sea. Nuestro agradecimiento al excelentísimo señor embajador de la República Árabe Siria en la República Bolivariana de Venezuela. Tiene, como les dije, un currículum y una experiencia académica apabullante, el doctor Ghassan Suleiman.